fiscales, estímulos, ayudas, asesoramiento por parte de lo que son los poderes públicos, racionalización, menos administración, insisto, menos niveles administrativos. No vamos a desplegar la ley de las veguerías mientras no hayamos suprimido previamente a las administraciones, facilitar el intercambio y la responsabilidad y la confianza que creo que en los últimos años se ha perdido, ¿no? En la medida en que la legislación y la regulación del mercado de telecomunicaciones nos permita, todo lo que sea impulsar el acceso libre a la red, a las telecomunicaciones, al desarrollo del proyecto de la xarxa oberta, es decir, de impulsar el cableado de todo el país, el acceso a las comunicaciones, a la revolución digital, creo que debe ser también una apuesta estratégica del gobierno y de la administración. Pero hay algo concreto, podríamos concretar en ese aspecto. Sí. Es uno de los puntos importantes de muchas de la gente que nos sigue, todo el aspecto online, ¿no? Y evidentemente la red es una de ellas. ¿Hay alguna propuesta concreta? Sí, en este sentido se ha lanzado por parte del actual gobierno un proyecto para cablear todo el país. Creo que el proyecto es correcto en este sentido, porque esto va a permitir, pues, de alguna manera garantizar que las zonas que aún hoy no tienen buena cobertura, pues en un plazo, esperemos, corto a medio plazo, esto esté garantizado. Creemos que el modelo se ha avanzado, a pesar de todo, mal orientado, ¿no? Primero empezando por una esquina del país, las Terras de l'Ebre, y no empezando por la zona troncal y central, y finalmente con un cierto bloqueo ideológico. Creo que a pesar de la posición de un cierto dominio que intenta Telefónica o que pueden tener otros operadores, lo mejor es racionalizar al máximo la inversión y jugar con Telefónica, jugar con Abertis, jugar con los operadores para encontrar un proyecto que nos permita llegar a cualquier rincón del país, a cualquier polígono industrial, para hacer posible que el acceso a la red, el acceso a la banda ampla, pues sea una realidad lo más pronto posible, ¿no? Siguiendo ya la línea legislativa, que hemos comentado un poco la de las telecomunicaciones, a nivel general, ¿hay alguna propuesta? ¿Tenemos alguna propuesta nueva en cuanto a la legislación vigente que tenemos ahora? En general sí, menos legislación. Menos legislación. Bien, ¿esto cómo podríamos traducirlo? Bien, pues traducirlo muy fácil. No vamos a aprobar ningún nuevo reglamento, ningún nuevo decreto, ninguna nueva ley, sin haber revisado antes la legislación excesivamente burocrática que existe hoy en nuestro país. Un pequeño ejemplo. Sabemos que ahora en enero el tema de todo el tema del tabaco, ahora en enero va a surtir un efecto dentro de de los locales y todo esto. Mucha gente o muchos empresarios invirtieron un gran capital en las reformas que pocos meses antes pues tuvieron que estaban de una manera. Ahora mismo todo esto, ¿cómo va a quedar, bajo su perspectiva? Bueno, esto es un nuevo desencuentro de la política con la realidad social y económica del país, ¿no? Esta es una legislación del Estado que se impulsa de una manera muy clara y determinada. Yo creo que es de nuevo una bandera de agitación social que el gobierno socialista intenta, pues, plantear en el debate para eludir otros debates más profundos y más necesarios. Creo que se está tomando una decisión errónea. Existe demasiada presión alrededor de las prohibiciones y además sin tener en cuenta que hace exactamente 2 años se planteó una dicotomía y que hizo que muchos inversores, muchos negocios, muchos restaurantes, muchas cafeterías, muchos locales de ocio, pues invirtieran para intentar compartir, pues, los usuarios fumadores y los no fumadores. Ahora lo vamos a prohibir en todos los sitios y además sin tener en cuenta, pues, estas o indemnizaciones o recuperar un poco esta inversión. Creo que es un error. Si tuviéramos más poder político y convergencia, sería un punto que revisarían. Yo creo que nuestro planteamiento sería de mucha más flexibilidad, de entender evidentemente, pues, que hay que proteger la salud de toda la población, pero que debemos tener, pues, flexibilidad para ejercer también una cierta responsabilidad individual y que en este caso las leyes, como pasa en este caso, no tuvieran repercusiones económicas en nuestro sector productivo. Y como nuestro público es soberano, pues vamos a darle paso de nuevo. Sí, Miguel Lara comenta que le gustan mucho las palabras que ha utilizado el señor Puig de revolución y no evolución. Y entonces Miguel C. pregunta si seguimos siendo un país de emprendedores o de funcionarios, y Tristán también plantea cómo se convence a los bancos para que se apunten a la revolución que usted planteaba. Sí, he utilizado el concepto de revolución en un sentido provocador. Creo que estamos ante una necesidad de tomar, de alguna manera, decisiones radicales.
el factor del tiempo se nos echa encima. Lamentablemente España, y Cataluña dentro de España, está siendo de los últimos países de la Unión Europea en tomar medidas radicales, duras, difíciles para combatir la crisis, para afrontar reformas estructurales valientes, para realizar sacrificios colectivos, y esto nos va a pasar factura. Por tanto, cuando hablo de revolución, quiero decir que estamos ante la necesidad no de hacer reformas e inflexiones tranquilas a lo largo del tiempo, sino de tomar decisiones radicales, cambios de paradigma y, evidentemente, entender que algunas situaciones estructurales deben abordarse con generosidad política, sin cálculos partidistas ni electorales, con una cierta capacidad de buscar consenso y, en definitiva, pues huyendo de este debate en el que en los últimos años, tanto en Cataluña como en España, nos hemos instalado, ¿no? Desde una cierta comodidad, resistencia a tomar decisiones drásticas y valientes, y creo que aquí deberemos pues hacer un cierto ejercicio. No será nada fácil, porque la política tiene, como vemos con Obama, que pasa del entusiasmo colectivo a 2 años a tener una derrota política. La política es muy frágil, pero deberemos ser muy valientes y muy generosos para entender que o entramos de lleno en revisar cuáles son los límites de nuestras políticas del estado de bienestar y cuáles son nuestras necesarias apuestas para la gente emprendedora, o no vamos a tener un futuro muy esperanzador a corto y a medio plazo, ¿no? Por tanto, en este sentido, nuestra obsesión va a ser entrar a fondo con el mayor de los corajes políticos, a tomar las decisiones valientes, a hablar claro, a bandear, a dejar de banda la demagogia y un poco esta falta de confianza que genera la política, y a partir de aquí pues hacer lo que sea posible, tanto en política catalana como también interviniendo en la medida de lo posible en la política española, porque algunas de las reformas estructurales deberemos irlas a ganar allí en España. Y perdón, insisto, pues el sector público debe adelgazarse. Y aquí, esto me gusta, pero lo está repitiendo bastante. Es uno de los puntos muy importantes, el tema de la administración. Yo creo que además de fortalecer, este es un país, y sobre todo Cataluña, ha sobrevivido y ha superado situaciones trágicas a lo largo de los últimos siglos. Incluso sin política, sin administración, sin libertades, sin democracia, ha resistido, ha superado situaciones gracias a nuestros valores de solidaridad y a nuestra capacidad emprendedora y a nuestra capacidad de superación y de valoración del esfuerzo, del rigor, del trabajo, de la calidad, ¿no? Y en estos momentos esta apuesta debe ser cada vez más necesaria, y por tanto debemos contener esta inflación que en los últimos años, debe ser casualidad que gobiernen los socialistas aquí y en España, que en los últimos años pues se ha producido en nuestro entorno económico y administrativo. Felip, ¿qué es aquello más importante que ha hecho en su vida política? Y si aún no hubiera llegado, ¿qué es lo que le gustaría que fuera? No, ha llegado. Ha llegado. ¿Qué es lo más importante? Dos cosas, si me permites. Para un ingeniero de caminos, llegar a ser ministro de Obras Públicas de tu país es el sumo. Y por tanto, pues haber podido ejercer las responsabilidades en materia de ordenación del territorio, de infraestructuras, de conexión internacional del país, de transformar la realidad pues, de muchos sectores importantes, tanto en medio ambiente, fui consejero de medio ambiente, como en obras públicas, pues evidentemente es una situación. Pero precisamente hace unas pocas horas pues estaba en un barrio de Barcelona, de Sant Adrià, Vía Trajana. ¿Tenemos una primicia por aquí? No, procesos de remodelación. Yo creo que en mi trayectoria política pues también me siento muy satisfecho de haber estado durante 8 años en lo que era la división de la política de vivienda social, de la transformación y remodelación de barrios, de haber contribuido modestamente pues de alguna manera a recoser la cohesión social de muchos barrios que durante los años 80 pues estuvieron sujetos a transformaciones importantes, y que aquí pues yo aprendí una gran escuela pues de cuál es la diversidad social, cultural de nuestro país, y creo que aquí también tengo mi pequeña hoja de ruta personal, y aquí estoy muy satisfecho de haber podido colaborar con miles y miles y miles de familias con las que hoy, pues los fines de semana de vez en cuando voy a jugar a petanca y a almorzar con muchas asociaciones de vecinos. Vale, muy bien. Cercanía con la gente. Yo creo que la política en proximidad no es solo una declaración de intenciones, sino que se debe practicar con una cierta cotidianidad y normalidad. ¿Decepciones políticas? Siempre. ¿Por qué? ¿Motas, las más importantes? Sí, pero se superan bien. Y cuando no se superan uno tiene que dejar el tránsito político, ¿no? La política no es una profesión, es en definitiva pues
un pedazo de tu itinerario personal. Yo ejercí como ingeniero y como pequeño empresario durante una etapa de mi primera vocación de ingeniero. Ahora estoy 20-22 años en la política. Vamos a ver cuándo este ciclo se acaba. Siempre hay pequeñas decepciones. Era Winston Churchill que decía que en política hay adversarios, enemigos, rivales. Dice, pero los peores son los compañeros de partido. Y a veces esto es duro de gestionar, ¿no? Se ha encontrado con alguna... A veces pasa, ¿no? Pero es que en la política... Cualquier ámbito también es... La política es un ámbito un poco complejo, ¿no? En la empresa, objetivos tangibles. En la familia, los sentimientos mandan. En la política a veces las ambiciones, las vanidades personales y legítimas pues producen algunos desencuentros que te curten, y yo creo que da más satisfacciones que desengaños a pesar de todo, y estoy muy orgulloso de haber contado con la confianza de Jordi Pujol y de Artur Mas durante tantos años. Muy bien, pues nuestro soberano público manda. Sí, en el chat hay muchas personas y muchas preguntas para el señor Puig. Le planteamos 3 más. Miguel Lara plantea qué necesitan los emprendedores. Jaime pregunta sobre la posibilidad de establecer ayudas para las empresas que apuestan por los negocios sostenibles. Después hay dos preguntas sobre el mismo tema, sobre el impuesto de sucesiones y donaciones. Y entonces, una pregunta de Joan Castellví, y también Zaira comenta que dice que su padre tiene 85 años y les va a votar principalmente porque está convencido que van a ayudar a quitar este impuesto. Entonces Zaira le pregunta qué puede decir usted al respecto. Apuntarlo. La verdad es que el chat es exigente y vamos a intentar sintetizar, ¿no? ¿Qué necesitan nuestros emprendedores? Que el país crea en ellos, que se generen condiciones para que puedan arriesgar y para que el posible fracaso que tengan sea de alguna manera pues un estímulo para volverlo a intentar.